Grandes transformaciones, acciones modestas, parece algo inalcanzable, pero no para aquellos seguidores del estoicismo que moldearon sus vidas con una disciplina firme y una reflexión profunda. En tan solo una semana, rutinas sencillas pero impactantes pueden transformar tu día a día, tu mentalidad y tu perspectiva de la vida. No se trata de magia ni de promesas sin fundamento, sino de la fuerza de tomar decisiones a diario y de mantener la perseverancia en los detalles más pequeños. En el siguiente vídeo, aprenderás cómo la filosofía estoica muestra que es factible lograr grandes transformaciones a través de simples acciones, las cuales están al alcance de todos en el presente. Cada enseñanza, basada en pensadores como Séneca y Epicteto, demuestra que el inicio de una vida satisfactoria se encuentra en acciones sencillas pero decididas. 7 enseñanzas, 7 costumbres, una semana para transformarlo por completo. ¿Te encuentras preparado para iniciar la primera etapa? El día de hoy marca el inicio de transformaciones significativas a través de simples pasos. Si acabas de descubrir mi canal, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de mis publicaciones y así poder acompañarte en tu camino hacia una vida más plena. Comencemos con un relato breve que te permitirá tener una mejor comprensión de los temas que abordaremos hoy. Se decía que Marcos era un chico corriente. Sin embargo, nadie sospechaba del desorden callado que residía en su interior. A diario, enfrentaba una lucha constante con la ansiedad, la postergación y la carga de expectativas ajenas que no le pertenecían, hasta que de manera fortuita descubrió un libro acerca del estoicismo. Se enteró de que Epicteto sostenía que las personas no se perturban por los eventos en sí, sino por la manera en que los interpretan. Esa situación lo llevó a meditar. Quizá no eran las dificultades cotidianas las que lo abrumaban, sino su manera de afrontarlas. Al comienzo, Marcos optó por iniciar con una tarea de escasa envergadura, tomando como ejemplo a Marco Aurelio, quien solía plasmar sus pensamientos matutinos en un diario. Empezó a establecer una meta diaria. En el día de hoy, mantendré la calma. Se dio cuenta de que esa sencilla costumbre le permitía enfrentar los obstáculos sin descontrolarse. Al día siguiente, tuvo presente las palabras de Séneca, que afirmaba que aquel que experimenta sufrimiento prematuro sufre en exceso. Marcos notó que dedicaba demasiado tiempo a inquietarse por lo que vendría, por lo que decidió concentrarse en lo que tenía bajo su control en el momento actual. Ante la presencia del miedo, solía cuestionarse sobre las acciones posibles en ese instante. Durante la semana, Marcos realizó modificaciones menores. Antes de responder a las críticas, solía tomar una respiración profunda y evocar las palabras de Epicteto. Si alguien te difama, no te justifiques. Haz que tu forma de vida sea tan increíble que nadie pueda creerlo. El hecho de detenerse antes de contestar modificó su enfoque en la resolución de disputas. Siguiendo el ejemplo de Séneca, quien solía practicar la privación para apreciar lo fundamental, Marcos optó por dedicar un día sin utilizar redes sociales ni realizar compras impulsivas el quinto día. Al desechar lo superfluo, logró obtener mayor lucidez y paz interior. Marcos se estaba transformando gradualmente a medida que adoptaba cada pequeña costumbre. Al llegar al séptimo día y meditar sobre la semana transcurrida, logró comprender el mensaje de Marco Aurelio acerca de cómo la calidad de nuestros pensamientos influye en nuestra felicidad. Marcos no experimentó una transformación radical, pero descubrió que es factible lograr grandes cambios a través de pequeños actos, comprendiendo que el camino, aunque sencillo, demanda determinación y perseverancia. Es momento de que cada uno de nosotros dé el primer paso, tal como lo hizo Marcos. Según la filosofía estoica, el cambio empieza en nuestro interior, tal como mencionaban. Vamos a continuar con las 7 lecciones que transformarán tu vida de forma positiva. Comenzamos con la primera clase. Comienza cada mañana teniendo en mente un propósito definido. Al despertar, Marcos se sentía abrumado, sumergido en un mar de responsabilidades y preocupaciones interminables. Al escuchar el sonido básico del despertador, se desataba un torbellino de pensamientos inquietantes sobre plazos, obligaciones y expectativas de otros,
hasta que comprendió la importancia de iniciar el día con un propósito definido. Tomando como ejemplo a Marco Aurelio, quien solía plasmar sus pensamientos matutinos en un diario como guía para sus acciones, Marcos optó por hacer lo mismo. Haz el intento. Cada amanecer, antes de consultar el teléfono, dedicaba 5 minutos a establecer un objetivo. Decidió en ese día ser más tolerante consigo mismo. Además, quería ejercitar la valentía o la apreciación. Esa modificación mínima alteró la manera en que afrontaba cada reto. Al iniciar el día con una intención clara, se facilita la concentración en lo verdaderamente relevante para la mente. En vez de verse llevado por el desorden que lo rodeaba, Marcos comenzó a tomar decisiones de manera más consciente y con un propósito definido. Al seleccionar su valor diario, notó que sus elecciones se volvían más consistentes y las distracciones perdían importancia. La decisión de practicar la paciencia le permitía enfrentar los contratiempos laborales con mayor facilidad. Su compromiso lo motivaba a finalizar labores complicadas sin aplazarlas. Según las enseñanzas de Epicteto, lo crucial no radica en los eventos que te ocurren, sino en la forma en que decides responder a ellos, una lección que Marcos experimentó de primera mano. Los retos persistían, pero ya me encontraba listo para afrontarlos con determinación. Implementar este aprendizaje en el día a día no demanda un esfuerzo considerable. Sin embargo, conlleva a consecuencias significativas. Al iniciar el día, reflexiona sobre qué cualidad me gustaría cultivar en esta jornada. Apunta esa meta en un bloc de notas, en tu teléfono móvil o simplemente imagínala. No es necesario que sea algo espectacular. Tener calma en el tráfico, ser constante en los estudios y mostrar cortesía en las relaciones son metas significativas. Al pasar el tiempo, la contemplación matutina influye en tu forma de pensar, convirtiendo los instantes cotidianos en chances para desarrollarte y mantener el equilibrio emocional. Según la filosofía estoica, cada nuevo día nos brinda la posibilidad de superarnos respecto al día anterior, siempre y cuando decidamos de qué manera deseamos comportarnos. Pronto se dio cuenta Marcos de que empezar el día con un propósito definido no implicaba un gran esfuerzo, pero sí producía cambios importantes que se iban sumando con el tiempo. Al concluir la semana, percibía que se comportaba de forma más acorde con sus principios, incluso ante contratiempos inesperados. Según la expresión de Séneca, aquel que carece de un rumbo claro no se beneficiará de ninguna dirección del viento. Establecer tus objetivos diarios equivale a preparar las velas antes de iniciar el viaje. A pesar de la agitación del océano, siempre tienes claro tu rumbo. Al seleccionar su camino diariamente, Marcos se dio cuenta de que estaba forjando discretamente la existencia que tanto anhelaba. Continuemos con la siguiente clase. Acepta el dominio de la hora. Siempre se encontraba enredado entre el pesar de lo que ya había ocurrido y la inquietud por lo que vendría. Sentía remordimiento por las oportunidades desaprovechadas y se angustiaba por todo lo que pudiera salir mal al día siguiente. Sin embargo, al adentrarse en las lecciones del estoicismo, se topó con una cita de Epicteto que lo llevó a meditar. Lo importante no es lo que ocurre, sino la forma en que respondes a la situación. En ese instante, Marcos se dio cuenta de que lo que había ocurrido en el pasado era inalterable y que el porvenir aún estaba por venir. Solo tenía el presente. Optó por tomar las riendas del instante actual. En vez de quejarse por el tiempo que había pasado, comenzó a concentrarse en lo que podía hacer. En los momentos en que su pensamiento se desviaba hacia equivocaciones previas, tomaba aire profundamente y se cuestionaba qué acciones podía emprender para potenciar su bienestar actual. Realizando este sencillo ejercicio de forma frecuente a lo largo del día, logró disminuir su nivel de ansiedad. Realizar pequeñas acciones, como ordenar su entorno, finalizar una tarea pendiente o simplemente tomarse un momento de descanso consciente, se convirtieron en los elementos que le mantenían conectado al momento presente. Marcos puso en práctica esta premisa en situaciones complicadas durante su rutina diaria. Ante los retos, solía evocar las palabras de Marco Aurelio: enfócate plenamente en el ahora, ya que es el único momento en el que puedes intervenir. Durante una conversación laboral,
En lugar de centrarse en las posibles ramificaciones a largo plazo, se dedicaba a escuchar atentamente, contestar con serenidad y tomar decisiones de forma racional. Cada vez que su mente divagaba hacia situaciones fuera de su control, la reconducía al momento presente mediante acciones sencillas y decididas. Con el paso del tiempo, Marcos comprendió que abrazar el instante actual no implicaba dejar de lado lo ocurrido en el pasado o lo que vendrá en el futuro, sino reconocer que la verdadera influencia reside en el presente. Encontró que la tranquilidad se alcanzaba al sumergirse por completo en el momento actual, sin oponer resistencia. Siguiendo las enseñanzas de Séneca, quien afirmaba que las preocupaciones causan más sufrimiento que los hechos reales, comprendió que temer al porvenir era como encerrarse voluntariamente. Centrándose en el ahora, logró hallar consuelo y edificar, jornada tras jornada, la existencia anhelada. Lección número 3. Acepta aquello que no puedes modificar. Siempre había sido un desafío para Marcos enfrentarse a situaciones que no podía controlar. El tráfico que lo hacía llegar tarde, la lluvia que arruinaba sus planes y las actitudes de los demás que lo molestaban. Cada contratiempo le generaba frustración, como si todo estuviera en su contra, hasta que se topó con una reflexión de Epicteto que transformó su manera de ver las cosas. Hay situaciones que están bajo nuestro control y otras que escapan a nuestra influencia. En reconocer las distinciones se encuentra la clave de la felicidad. Marcos notó que estaba invirtiendo energía en intentar modificar lo que no podía controlar, descuidando al mismo tiempo aquello que sí podía cambiar. Así que optó por poner en práctica esta lección en su rutina diaria. Ante la demora causada por el tráfico, en lugar de sentir frustración, optaba por aprovechar el tiempo para escuchar un podcast o meditar sobre su día. Ante críticas, solía recordar que no tenía poder sobre las opiniones ajenas, únicamente sobre sus propias acciones. Aceptar esta situación no implicaba rendirse, sino más bien una decisión consciente de emancipación. Frente a cada circunstancia que le generaba frustración, Marcos se cuestionaba si era posible modificarla. En caso contrario, ¿cuál sería la forma más adecuada de responder? De esta manera, aquello que solía causar ansiedad se transformó en una posibilidad para desarrollarse. En su trabajo, Marcos solía poner en práctica la filosofía del amor al destino cuando un proyecto se cancelaba repentinamente o los planes sufrían cambios inesperados, siguiendo el consejo de Séneca. Asume cada suceso como imprescindible, dado que ya ha ocurrido. En lugar de quejarse, se ajustaba con prontitud y continuaba avanzando. Su capacidad para mantener la calma en situaciones difíciles no solo lo hizo más resistente, sino que también lo convirtió en una figura admirada por sus colegas, quienes lo veían como un ejemplo de serenidad en momentos adversos. Al aceptar lo que no podía modificar, se desprendió de la carga de intentar dominar lo imposible de controlar. Con el paso de los años, Marcos se dio cuenta de que la aceptación tenía un gran poder en sí misma. Su intención no era quedarse pasivo, sino decidir en qué áreas dirigir su energía. Siguiendo el ejemplo de Marco Aurelio, pido que se me otorgue calma para aceptar lo que no puedo modificar, coraje para cambiar lo que sí está en mi poder y discernimiento para reconocer la diferencia. Marcos halló la serenidad interna que anhelaba con tanto fervor. Descubrió que al aceptar lo inmutable, se crea la oportunidad de concentrarse en lo verdaderamente relevante. En la cuarta lección, es importante meditar antes de responder. La fama de Marcos se debía a su carácter impulsivo. Cuando se enfrentaba a pequeños contratiempos, solía reaccionar impulsivamente, lo que a menudo resultaba en sentimientos de arrepentimiento más tarde. Sin embargo, al sumergirse en la lectura de Epicteto, se topó con una cita que lo llevó a meditar. Ante la provocación de alguien, es importante recordar que solo nos afecta si decidimos permitirlo. Tómate un momento antes de responder. Al percatarse de que su actuar sin pensar otorgaba control a los demás sobre sus sentimientos, tomó la decisión de realizar un cambio. La llegada de la primera evaluación fue veloz. En medio de una reunión, fue sorprendido por una crítica inesperada, experimentando cómo la rabia crecía en su interior. En lugar de reaccionar al instante, decidió recordar las lecciones del estoicismo.
Tomó una respiración profunda, hizo el conteo mental hasta llegar a 5 y contestó con serenidad. Comprendo lo que quieres decir. Voy a tomarme un tiempo para pensar en ello. La conversación no se intensificó, lo cual fue inesperado. Marcos percibió que al detenerse momentáneamente, logró dominar la situación y mantener el control de sus acciones. Durante su rutina diaria, comenzó a practicar esta destreza en instantes breves. Ya sea en situaciones de tráfico, al encontrarse con conductores que invaden su espacio, en plataformas digitales al enfrentar mensajes incitadores, o en el hogar al lidiar con conflictos entre familiares. Siguiendo el ejemplo de Marco Aurelio, se puede afirmar que la venganza más efectiva consiste en no imitar a la persona que te ha hecho daño. Marcos se dio cuenta de que pensar antes de actuar no era una muestra de debilidad, sino de fortaleza. En ocasiones, el silencio estratégico demostraba ser más impactante que expresar 1000 palabras cargadas de enojo. Con el paso de los años, Marcos experimentó una transformación a causa de esta costumbre. Se transformó en una persona que prestaba más atención y se expresaba de manera más efectiva. Se dio cuenta de que al reflexionar se obtiene claridad y se previenen los remordimientos. Hizo memoria de las enseñanzas de Séneca, quien comparaba las palabras con flechas. Una vez que se han utilizado, no es posible recuperarlas. Marcos se dio cuenta de que la auténtica libertad residía en controlar sus respuestas. De esta manera, al tomar pequeños descansos deliberados, no solo influía en sus respuestas, sino también en la admiración que inspiraba en los demás. Lección número 5. Disminuir el exceso. Marcos se encontraba agobiado por la abundancia que lo rodeaba. Con armarios rebosantes, una agenda abarrotada y una mente saturada. Su fatiga se incrementaba debido a su constante consumo y deseo de adquirir más. Fue al toparse con una cita de Séneca que comenzó a dudar de la forma en que vivía. La verdadera carencia no radica en poseer escasamente, sino en anhelar en exceso. En ese instante, se dio cuenta de que la abundancia no le otorgaba libertad, sino que lo mantenía sujeto con cadenas que no se podían ver. Optó por comenzar dando pasos pequeños. Un sábado, decidió separar prendas y artículos que llevaba meses sin utilizar para luego donarlos. Experimentó un inesperado alivio al encontrarse con ese vacío. Posteriormente, decidió reservar un día semanal para alejarse del teléfono móvil, las plataformas digitales y cualquier elemento que pudiera distraerlo. Al darse cuenta de que, al desaparecer el constante bullicio, su mente se aclaró y su tiempo se volvió más preciado. Según las enseñanzas de Epicteto, la auténtica riqueza no radica en poseer abundancia, sino en requerir escasez. En su empleo, Marcos decidió enfocarse en lo más importante. En vez de tratar de realizar todas las labores al mismo tiempo, optó por concentrarse únicamente en 3 metas fundamentales cada día. Esto favoreció su eficiencia y disminuyó su nivel de estrés. En su vida social, también puso en práctica esta premisa al seleccionar cuidadosamente con quienes compartía su tiempo. Siguiendo el ejemplo de Marco Aurelio, quien solía reflexionar, es importante cuestionarse constantemente. ¿Es esto verdaderamente imprescindible? Marcos comprendió que rechazar la abundancia significaba aceptar la tranquilidad en su vida. Con el paso del tiempo, la sobrecarga ya no generaba ansiedad. Marcos se dio cuenta de que al eliminar lo innecesario, logró disponer de más tiempo, claridad y propósito en su vida. Tal y como expresó Séneca, la clave de la felicidad radica en la capacidad de restringir nuestros anhelos, lo cual la hace algo sencillo. Comprendió que la auténtica libertad no residía en la acumulación, sino en desprenderse. De esta manera, con menos cosas a su alrededor, descubrió una riqueza interior mucho mayor. Lección número 6. Observa los retos y estate listo. Los imprevistos siempre tomaban a Marcos por sorpresa. Un comentario inesperado, un inconveniente laboral o cualquier contratiempo lo sorprendían, hasta que se topó con una reflexión de Marco Aurelio. Al iniciar el día, ten presente quién eres. En el día de hoy, me toparé con la falta de reconocimiento, los celos y la prepotencia. Sin embargo, no me perturbarán,
ya que entiendo mi esencia y la de los demás. Marcos se dio cuenta de que al prever los retos, podría afrontarlos con serenidad y comprensión. En la realidad, adquirí una nueva costumbre. Cada amanecer, antes de iniciar la jornada, meditaba acerca de los desafíos que podrían surgir. ¿Qué sucede si la circulación es caótica? ¿Qué sucede si mi superior está de un humor desfavorable? Ante una situación adversa, ¿cuál será mi respuesta? Este ejercicio de la mente, llamado premeditatio malorum por los seguidores del estoicismo, fortalecía su capacidad mental. De esta manera, ante la aparición de dificultades, mantenía la calma. Tras todo, ya había practicado en su mente cómo reaccionar. En situaciones cruciales, Marcos puso en práctica este método. Antes de enfrentar una reunión complicada, solía anticipar posibles críticas y reflexionar sobre cómo reaccionar con calma. Anticipaba situaciones estresantes antes de un día ajetreado y optaba por mantener la serenidad desde el principio. Siguiendo la filosofía de Epicteto, se puede observar que los momentos difíciles ponen a prueba nuestra verdadera esencia. Al igual que el oro se somete al fuego para ser probado, la adversidad es el test que pone a prueba el carácter de una persona. Marcos verificó que al mentalizarse previamente, lograba que los retos parecieran menos amenazantes. Con el paso del tiempo, comprendió que al imaginar los obstáculos no los eliminaba, pero sí le otorgaba mayor fortaleza para afrontarlos. Cada amanecer se transformaba en un instante de serenidad previa y cada desafío en una ocasión para poner en práctica su autocontrol. Siguiendo las enseñanzas de Séneca, aquel que se anticipa a la adversidad nunca se verá sorprendido. Marcos se dio cuenta de que en la vida no hay certezas. Sin embargo, estar listo es clave para alcanzar el éxito. Llegamos a la séptima y final enseñanza. Concluye la jornada dedicando un momento a reflexionar sobre uno mismo. Al final del día, Marcos llegaba exhausto y se dejaba caer en el sofá, sin reflexionar sobre lo ocurrido en la jornada. Tenía el deseo de descansar, sin embargo, percibía un vacío interior que logró llenar al encontrarse con una frase de Marco Aurelio. La existencia es efímera y es crucial meditar acerca de tus decisiones, ya que el tiempo perdido no se recupera. En ese instante, se dio cuenta de que al no meditar, estaba desaprovechando la posibilidad de progresar un poco cada día. Motivado por este concepto, optó por instaurar una rutina de reflexión personal antes de ir a dormir. Cada noche dedicaba un breve espacio de tiempo para repasar lo que había hecho durante el día. Se cuestionaba sobre cuáles fueron sus aciertos durante el día. ¿Cuáles aspectos se podrían haber mejorado? ¿Cuándo actué sin pensar y qué lecciones puedo extraer de esas situaciones? Realizar esta breve actividad le permitió reconocer pautas y concentrarse en su constante progreso. Durante las sesiones, Marcos comenzó a plasmar sus pensamientos en un cuaderno personal. Las confesiones no eran extensas, sino más bien apuntes breves acerca de sus éxitos, fallos y lecciones aprendidas. Con el paso del tiempo, esta rutina le proporcionó claridad y le mostró las áreas en las que aún podía desarrollarse. Siguiendo el consejo de Séneca, la vida no es breve. Reducimos su duración al malgastarla en asuntos irrelevantes. Al reflexionar sobre su jornada, Marcos lograba darle sentido a cada instante y sacarle el máximo provecho al tiempo disponible. Con el paso de los años, la reflexión sobre uno mismo se transformó en un recurso valioso para su crecimiento personal. Adquirió habilidades para tener más paciencia, mejorar la comunicación y rectificar sus equivocaciones. Según Marco Aurelio, la auténtica filosofía consiste en llevar a cabo una vida en armonía con la naturaleza y la razón. Marcos se dio cuenta de que al practicar la simple acción de reflexionar sobre su día al finalizarlo, no solo aumentaba su sabiduría, sino que también se mantenía en sintonía con sus valores y metas. Cada día, al reflexionar, logró transformarse en la versión más destacada de sí mismo. Enhorabuena por haber alcanzado el final de este vídeo. Es un hito importante que demuestra tu interés por adquirir sabiduría y dedicarte a tu desarrollo personal. La constancia en la aplicación de las rutinas mencionadas puede tener un impacto significativo en tu vida,
y vas por buen camino. Me gustaría conocer tu punto de vista ahora. Por favor, déjame tu opinión en la sección de comentarios. ¿Cuál de estos temas te llegó más? En caso de no encontrar las palabras adecuadas, puedes expresar tu agradecimiento para demostrar que has visto el vídeo por completo y estás dedicado a tu crecimiento personal. Antes de marcharte, asegúrate de suscribirte al canal para continuar disfrutando de material que podría transformar tu perspectiva y tu estilo de vida. No olvides activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades y no perderte ningún vídeo. Continuemos unidos en esta travesía de desarrollo. Hasta la próxima grabación.